Ok. Otro problema que tenemos por la contaminación humana es la eutrofización. Básicamente es cuando un cuerpo de agua se llena con desechos. Y no estoy hablando de plásticos en este caso. Estoy hablando de desechos orgánicos que se descomponen en una manera un poco diferente. Bueno, empezamos con el mundo natural. En la naturaleza hay sistemas que mantienen equilibrios y balance de varias sustancias y seres vivos. En la naturaleza tenemos una cantidad de plantas adecuadas para alimentar los peces, para realizar fotosíntesis y aumentar la concentración de oxígeno en el agua, porque los peces y muchas sustancias, organismos en el agua, incluyendo bacterias, solo pueden sobrevivir con el oxígeno. Entonces, utilizamos el oxígeno en el agua para los peces, para que ellos puedan respirar y para realizar descomposición aeróbica. Entonces aquí, cuando tenemos relativamente alta concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo que podemos realizar es, los peces pueden respirar y cuando los peces mueren o las plantas mueren, podemos realizar descomposición aeróbica. La descomposición aeróbica es muy eficiente, va a convertir la mayoría del organismo muerto a ¿cómo decir? Compuestos útiles para otros, bueno, para las bacterias, plantas y también a gases como dióxido de carbono y otros. Okay. Lo que puede pasar es por contaminación de, tenemos, ¿cómo voy a dibujar este? Aquí está la Tierra y vamos a tener efluente. De casas, las aguas negras, agua con jabones.
de fábricas, y fincas, específicamente fertilizantes. Ellos entran el agua. Puede ser un río, un lago o el mar. Entonces, lo que tenemos aquí, los fertilizantes van a aumentar mucho la producción de plantas. Más plantas y más algas. También las sales que se encuentran en las aguas grises especialmente y que viene de los residuos de unas fábricas. Esos son sales y otros compuestos inorgánicos que se oxidan. Y este produce menor concentración de oxígeno disuelto, acuosa. Okay, si hay menor concentración de oxígeno, los peces mueren porque no pueden respirar. Y al fondo solo podemos hacer descomposición anaeróbica, menos principalmente. Okay. Entonces, los peces y muchas bacterias y algas que son aeróbicas mueren y los seres vivos, específicamente unas bacterias anaeróbicas, tienen la ventaja, entonces van a sobrevivir y dominar el ecosistema. La descomposición anaeróbica, es menos eficiente en términos de la conversión de los desechos sólidos a otros compuestos que se disuelven en el agua para el uso de las plantas o que se forman en gases. Entonces, en este caso tenemos el exceso de desechos sólidos que llenan el cuerpo de agua. Okay. Entonces, en vez de tener un lago, con tiempo, el lago con agua cristalina se convierte en, ay no, estoy olvidando la palabra. ¿Cuál es la palabra para un swamp? Como se ve en esta foto. Donde el agua no es poco profunda, muy turbia y a veces huele mal. Como un pantano o algo así, profe. Pantano. Gracias a ustedes por el chat y verbalmente gracias. Un pantano. Entonces tenemos la formación de un pantano. Y los pantanos huelen mal porque descomposición anaeróbica produce amoníaco y
hidrógeno de azufre y otros gases, pero esos huelen mal de nuestra nariz. Okay. Entonces, de punto de vista de la naturaleza, no importa qué pasa, porque la vida siempre va a seguir. Tenemos selección natural y por lo tanto evolución. Entonces siempre vamos a tener vida en la Tierra hasta que estamos absorbidos por el Sol. O tal vez si hay otro evento como un meteoro o algo así. Pero es muy probable que la vida va a continuar. Pero el tipo de vida que va a continuar es diferente. Por ejemplo, el lago se convierte en un pantano. No hay nada mal con un pantano, pero para nosotros humanos, en general, queremos más el lago que el pantano, porque el lago tiene muchos peces que nosotros podemos comer, donde nosotros podemos bañarnos. Tiene agua relativamente limpia que podemos tomar. ¿Ok? Entonces, no es decir que queremos eliminar los pantanos, pero tal vez para los humanos es mejor si no se convierten los lagos en pantanos. ¿Cómo podemos evitar este? Por ejemplo, podemos mejorar nuestro sistema de limpiar las aguas negras y grises. Las aguas negras también funcionan como fertilizante. Okay. Podemos cuidar mejor los ríos porque son los ríos que traen esos nutrientes que vienen de las casas, de los negocios, de las fincas. Traen esos a los ríos, los lagos y eventualmente al mar. Ese también puede pasar en el mar. Entonces, tal vez, por ejemplo, utilizamos menos fertilizantes industriales o fertilizantes químicos, o su aplicación puede ser de menor concentración, o solo lo aplicamos cuando no va a llover por 24 horas o 2 días o algo así, para minimizar que el fertilizante se disuelve en la agua de lluvia y pasa al río. O tal vez siempre tenemos un borde alrededor de los ríos y los lagos donde no realizamos agricultura. ¿Okay? Para que el borde funcione como un buffer, una amortiguadora para dejar permitir esos contaminantes entrar al río o al lago. Y también a veces es tan sencillo que debemos hacerlo ilegal, poner los aguas residuales directamente al río. A veces pasa también en varios países. Para enfatizar, eutrofización puede ser un proceso natural, ¿ok? Pero el proceso natural cuesta cientos de años. Y la eutrofización no natural, como impulsada por las prácticas humanas, cuesta solo unos años o tal vez un par de décadas o algo así. Entonces, mucho más rápida. En general, los cambios rápidos resultan en es un choque al sistema y más animales y plantas mueren como consecuencia. Okay. También podemos notar que eutrofización se realizó en muchos mares pocos profundas hace 200, 300, 400 millones de años y por gran cantidad de residuos orgánicos que hicieron capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa y con mucha presión, con la falta de oxígeno, varios cambios químicos resultaron en el petróleo. Entonces, el petróleo que estamos consumiendo hoy en día viene originalmente de los cuerpos de animales,
marinos y plantas y algas marinas desde la época de los dinosaurios y antes, mucho antes. Y aquí con este diagrama tiene un poco de información, no necesario, pero para ponerlo en general, tenemos aquí equilibrio con el nitrógeno. Ese es el nitrógeno que compone aproximadamente 70% de nuestra atmósfera. Se disuelve en el agua, también se libera, entonces tenemos un equilibrio dinámico. Típicamente tenemos un equilibrio parcialmente dinámico con el oxígeno de la atmósfera que puede disolverse en el agua. También por las algas y plantas fotosintéticas, típicamente tenemos una producción de oxígeno en el agua que aumenta la concentración de oxígeno en el aire, que es parte del sistema que se mantiene los animales terrestres en el mundo. Cuando vamos más al fondo, podemos ver la consumición de oxígeno por la descomposición aeróbica. ¿Okay? También por unos procesos inorgánicos, la oxidación de varios compuestos orgánicos y inorgánicos se oxidan sin la ayuda de bacterias. Por ejemplo, compuestos de esos nitrato o nitrógeno y fósforo que se notan en los fertilizantes, no es nitrógeno puro, fósforo puro, son nitrato, nitrito y fosfato. Compuestos inorgánicos que son disponibles para el uso de plantas porque el nitrógeno y el fósforo son necesarios para formar los aminoácidos necesarios para formar proteínas y los ácidos nucleicos para formar el ADN y ARN. Entonces, muy importante para la vida. Cuando esa entra, tenemos una explosión de vida porque tenemos un exceso de nutrientes muy útiles. Entonces, vamos a tener una sobreproducción de plantas en la superficie y algas en la superficie. Por lo tanto, la luz no puede penetrar hacia aquí. También esos compuestos y otros residuos se oxidan. Entonces, por lo tanto, consumiendo el oxígeno en el agua. Y este puede parar la descomposición aeróbica. Y en vez de tenemos descomposición anaeróbica. La anaeróbica está produciendo aquí amonio, que eventualmente escapa como amoníaco. Produce metano, hidrógeno del azufre. Esos gases también escapan. El dióxido de azufre también huele mal. El metano es igual que el dióxido de carbono, aumenta el calentamiento global y de verdad es más potente que el dióxido de carbono. Aquí lo que podemos notar es a la superficie donde el oxígeno del aire puede entrar y donde hay plantas que tienen acceso a la luz solar realizando fotosíntesis. Aquí tenemos alta concentración de oxígeno. Aquí tenemos baja concentración, alta concentración. Esta curva representa oxígeno. Entonces, alta concentración de oxígeno cerca de la superficie y hacia la profundidad, esta concentración disminuye. A veces se disminuye lo suficientemente para que descomposición anaeróbica es el único tipo de descomposición disponible.